Antes de comenzar, vayamos yendo al trono de Dios. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra que debe de ser proclamada, Señor. Así como Esdras se reverenció delante de ti, así como Moisés y el pueblo se reverenciaron para escuchar tu palabra, de la misma manera te pedimos, por favor, reveréncianos para escuchar tu palabra, para proclamar tu palabra, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, por favor, ven sobre nosotros, Señor. Muévete sobre los 7 candeleros, muévete sobre tu iglesia, Señor. Y te imploramos, Padre, derrámate sobre nosotros, ven sobre nosotros, te lo imploramos. Y por favor, que tu Hijo Jesucristo sea exaltado, Señor, y sea glorificado hasta lo más alto. Que salves personas, salves pecadores, Señor. Y sobre todo, Señor, que tu Hijo sea glorificado. Que Dios, te lo imploramos, te lo suplicamos, que tu nombre sea exaltado y glorificado. En alguna ocasión, tú has pensado, si Dios me va a hacer prevalecer hasta el final. O en alguna ocasión tú has dicho, yo terminaré mi vida siendo un cristiano, o no la voy a terminar. En algún momento voy a apostatar, o quizás no lo voy a hacer. ¿Alguna vez has pensado, terminaré o no terminaré el cristianismo? Porque eso es algo que cuando una persona continuamente estudia las escrituras, se empieza a dar cuenta de la apostasía, se empieza a dar cuenta del camino del Señor, de la santificación, de todas esas doctrinas, y empezamos a suponer, bueno, yo creo que quizás, pues, no, yo creo que quizás no lo voy a lograr. Y ese pensamiento desde luego no debe de estar en nosotros, jamás en la vida, nunca, 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 nunca. Ese es un pensamiento que nunca debe de prevalecer en nuestras vidas. Pero empezamos a dudar, empezamos a cuestionarnos, empezamos a pensar. Como te repito, en nuestra vida nunca debe de prevalecer el de, oye, pues es que igual y no, es que tal vez no voy a terminar siendo un cristiano. No, nunca. Eso nunca debe de estar en nuestras mentes. Pero empezamos a cuestionarnos, empezamos a divagar y empezamos a llegar a esta cuestión. ¿Terminaré mi vida siendo cristiano? No la terminaré. ¿Voy a lograrlo o no lo voy a lograr? Y por eso es que la enseñanza de Hebreos 4 del 12 al 13 es el texto del día de hoy. Es para todos y cada uno de nosotros y es para nosotros. Porque es aquí donde no solamente nos ponemos a pensar eso. Es de que, oye, ¿qué es lo que a mí me examina como cristiano? ¿Qué es lo que a mí me muestra si soy cristiano o no es cristiano? ¿Qué es lo que me examina? Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjate, ¿quién es quien te examina? ¿Quién es el que nos examina? A veces yo lo he comentado con mis hermanos, estamos platicando acerca de las cosas de Dios, estamos platicando acerca de la palabra de Dios, y empezamos a decir, oye, ¿sabes lo que normalmente hacemos cuando pecamos? Antes de pecar hacemos esto, que no nos vea la gente. Siempre. ¿Por qué? Pues porque decimos que no me vea la gente. Pero, o sea, nosotros ya nos escondimos de la gente, nosotros ya nos escondimos del pastor, nosotros ya nos escondimos de la iglesia, de los hermanos. Pero resulta que es lo que nos apura. Y sin darnos cuenta de una manera muy práctica y mecánica, ok, ya te escondiste de los demás, pero resulta que Dios es el que te está viendo. O sea, su palabra es la que nos está examinando. Entonces noten que el versículo 12 comienza con un ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ok? ¿Qué significa eso? El hecho de que un texto comience con el ¿por qué? Es porque es lo que hemos venido hablando anteriormente. Porque vemos Hebreos 4 y lo empezamos a sacar del contexto. Porque ¿qué dice el versículo 11? Procuremos entrar en aquel reposo
que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Recientemente, yo oía que el pastor John Piper decía que en la Biblia hay muchas perlas preciosas. Y decía, y tú solamente debes de sacarlas. Y había otro profesor que le dijo, bueno, ok, qué bonita interpretación, ¿no? Lo de las perlas preciosas. Pero la realidad es que la Biblia es una cadena preciosa. Una cadena unida. Y si esa cadena la truenas, pues truenas absolutamente todo ya no sirve. Si esta cadena es rota, pues ya no me sirve. Tengo que llevarla a componer. Porque resulta que por más bonita que esté, si se rompe una sola parte, automáticamente ya no la puedo usar. Porque está diseñada para usarse completamente. La Biblia es similar. La Biblia no está despegada ni una parte de la otra. A veces creemos, no, Hebreos, nada que ver con Ezequiel. O Ezequiel, nada que ver con Tesalonicenses. Y Ezequiel tiene mucho que ver con Tesalonicenses. Ezequiel tiene que ver con todos los libros de la Biblia. Porque todos los libros de la Biblia están unidos uno con el otro. Y todos comparten la misma unidad de pensamiento. Es lo que mucha gente no entiende, hasta en círculos cristianos. Yo me he escuchado de gente que agarra y te dice, no, es que mira, es que eso está muy pesado. Y no entienden que todo está en esta misma unidad. Entonces, cuando vemos esta unidad es para ver que el autor estaba tomando el Salmo 95. Y de hecho lo cita constantemente para aplicarlo a sus lectores. Capítulo 3, versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, así como les ponía ese ejemplo que platicaba con mis hermanos, cuando a veces estamos pecamos, porque pues sí, gracias a Dios hablamos con mucha sinceridad, y bueno, cuando a veces fallamos, pecamos, lo primero que hacemos es voltear a ver que nadie nos vea, y lo hacemos muy sutil, pero resulta que sin darnos cuenta, lo que está pasando es que mecánicamente y prácticamente de nada sirvió hacer eso. ¿Por qué? Porque la gente no nos vio. Pero dice el texto de Hebreos 3, de Hebreos 4, que están abiertas y desnudas todas las cosas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Es decir, ok, la gente no te vio, pero ¿qué crees? Que Dios te vio. Allí te vio. Y ese es un síntoma de un corazón endurecido. O sea, que no me vean los demás. Me verá Dios, bueno, pero pues no me va a ver el pastor. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando el autor del Salmo 95 escribe el Salmo 95, ¿a qué es lo que se referían a no entrar en mi reposo? Obviamente no está hablando de Canaán, porque como dice John MacArthur, el reposo de Israel, si el reposo de Israel, decir que se limitaba a una tierra, a la tierra que Josué conquistaría, no podía ser así. No podía. Sería como si Dios me dijera, la más grande bendición que yo tengo para ti es darte muchos millones de pesos en esta tierra. No podría ser eso. Entonces, el reposo de Dios era algo más grande. Era el reino, la presencia de Dios cuando estuviéramos con Él. Eso es a lo que Él se refería. Por eso dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque no vas a entrar en el reposo. Entonces, el reposo definitivo, te lo vuelvo a decir, no es un pedazo de tierra en Medio Oriente. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Eso es la comunión perfecta con Dios. Por eso, el autor exhorta a sus lectores a entrar en Él. O sea, que perseveren hasta el fin. ¿Significa que la salvación se pierde? No, para nada. Porque dice que Juan 10, que Cristo preserva a los suyos y que Cristo no perderá ninguna de sus ovejas. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando, yo conozco a alguien que era tremendo hermanito, o yo conocí a alguien que iba a la iglesia y yo creo que esta persona perdió la salvación? No la perdió. Lo que pasa es que nunca fue salvo. O sea, esa gente que se apartó del Señor no perdió su salvación. Nunca lo fue. Hay veces que recuerdo que cuando hablábamos de se pierde o no se pierde la salvación, recuerdo que era un meeting.
¿sí? Era un debate, era algo... Ahora ya simplemente entendemos que lo único que pasa es que estas personas simplemente nunca fueron salvas. Nunca lo fueron. ¿Que se apartaron? No, no se apartaron, nada de que se apartaron. Simplemente no eran salvas. Nunca lo fueron. Nunca nació el Espíritu de Dios en ellos. Nunca vino sobre ellos. Entonces a veces vemos gente y decimos, híjole, ay, este hermano. No, no es hermano. ¿Cómo crees que va a ser hermano si no, pues, se comporta de acuerdo como un hermano? Y entonces, ¿cómo sé que yo persevero? Porque Dios me está haciendo perseverar. ¿Cómo sabemos que un cristiano no es cristiano? O una persona que fue a la iglesia no es cristiana porque no persevera. Mira, yo te voy a decir esto. Y no es para que vayas poniéndole el dedo a cada persona en la iglesia, pero sí para que tomes tu debida precaución. Cuando tú en tu iglesia, o en donde sea, veas a alguien que se llama cristiano o cristiana, pero realmente su vida no es una perseverancia de obediencia a la palabra de Dios, entonces date por sentado que esa persona no es cristiana. Y ora para que Dios le revele el Espíritu, para que Dios le revele la salvación, para que Dios toque su corazón, para que a ver si los pastores se ponen las pilas y se dan cuenta de que están discipulando a gente que ni cristiana es. Pero de verdad, date cuenta que si nada de que... Recuerdo que una vez alguien decía, no, yo no sé, es que lo que pasa es que yo no puedo decir, bueno, si tú quieres pensar así, está bien, ese es tu problema. Pero yo te voy a decir algo, la Biblia es muy clara. O sea, yo puedo decir, no, yo creo que no podemos saber. Yo creo que no sé. Yo creo que está bien. Si ese quieres pensar, ese es tu problema. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia sí es clara de que ese tipo de personas no son cristianas. De que ese tipo de personas no las usa Dios. De que no importa que tú digas, no, pero es que yo no sé, no, sí sabes. Ese tipo de gente Dios no los usa, no son cristianos. ¿Cómo es? No son creyentes. Que Dios tenga misericordia de ellos. Entonces salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero realmente lo que Cristo dice con este tipo de gente es que solamente les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Ustedes nunca fueron míos. O sea, y esto es importante porque cuando Dios habla de los suyos, por ejemplo en Amós, dice, pueblo mío son. En Oseas dice, son mi pueblo me traicionó, mi. Dios dice mí. Pero cuando habla de los que no son creyentes, de los que va a condenar, les dice, nunca los conocí. Ustedes, o sea, él dice, nunca fueron míos. O sea, a veces esa idea de que él estuvo aquí, él se fue, no, él nunca estuvo aquí. Él nunca permaneció con Dios, él nunca fue cristiano. Para él lo más importante siempre eran sus pasiones, siempre eran lo que fuera, y tal vez quiso probar la religión. Yo no sé, ni tampoco voy a generalizar porque ese no es el punto. El significado claro es que el creyente persevera y el no creyente obviamente no va a perseverar. Pero ese es el punto. Que el pueblo de Dios, los que son de Dios, él los cataloga como suyos. Aunque se porten mal. Pues, lógicamente ese no es pretexto para pecar, ¿eh? Porque si también tu manera es de, qué bueno, soy su hijo y me quiere aunque peco, no. O sea, sí, me quiere aunque peco, sí, pero obviamente que si tú persistes en pecar, pues entonces lo único que estás demostrando es que no eres cristiano. No eres su hijo. Pero la situación aquí es que él, a pesar de que se enoja con su pueblo, a pesar de lo que él hace, y obviamente que los castiga, obviamente que los pone a hierro contra sus maldades, como dice Moisés, obviamente que los castiga, obviamente que como eres mi hijo y te estás portando mal, y yo soy tu padre, yo tengo que disciplinarte disciplinarte bien, para que aprendas que eso no lo vas a volver a hacer. En ese entonces lo que Dios hace es disciplinar a sus hijos, pero son suyos, y a los que no son suyos, simplemente ni siquiera los toma en cuenta, no son suyos. Por eso él dice, apresúrense a entrar en el reposo. Ahora, no es un esfuerzo para ganarse, es como cuando una puerta se está cerrando y no hay otra puerta, y afuera está viniendo una explosión y te está diciendo, corre.
Mira, la mayoría de los hospitales grandes hay una sección que se llama urgencias. Y está dedicada, dedicada a atender a personas que vienen en calidad de urgencias. Y se han dicho memes de que uno llega al IMSS así y que le preguntan ¿y su carnet? Con un balazo en la pierna, ¿no? Así. No es así, hermanos. Por eso es que, dicho sea de paso, en serio, tengan mucho cuidado con lo que ven en internet, con lo que ven en TikTok. Tengan mucho cuidado con eso. No es así. Porque si es una urgencia, ni siquiera le van a preguntar, oye, ¿cuántos años tienes? Oye, no, lo importante es atender. Entonces Dios está hablando en carácter de urgente. De no sigas caminando en un falso cristianismo. No sigas viviendo falsamente como tú lo crees. No sigas caminando como a ti se te da la gana. No te sigas autoengañando que como mi mamá lleva tantos años sirviendo en la iglesia, que como mi abuelita lleva tantos años orando por mí, que como mis hermanitos son bien felices por mí, que como el pastor es bien buena onda, pero yo no soy creyente, porque me he examinado y a la luz de la palabra, yo no soy creyente, y sigo caminando en esa falsa seguridad, pues no hay bronca, no. No sigas caminando en esa seguridad. Por eso es que la exhortación del autor es no caer. Y vemos que no pudieron entrar en causa de su incredulidad. Así que temamos pues, no sea que permaneciendo bien la promesa de alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a ustedes se les ha anunciado la buena nueva. Interesante que la palabra ahí para nosotros quiere decir, a nosotros también se nos evangelizó. Eso quiere decir, a nosotros también se nos dio la buena nueva. A nosotros también se nos evangelizó. Y a los israelitas en el desierto se les dio las buenas nuevas de la fidelidad de Dios, que cumple lo que promete. Y a nosotros se nos dio esa buena nueva. Entonces, ¿cómo yo sé que una persona está recibiendo la palabra? Porque obedece. Hace tiempo había hay una asociación que se llama Samaritan Purse. Entonces esta asociación cataloga a un cristiano porque lee 5 veces la Biblia, porque ora una vez a la semana, porque de vez en cuando ayuna y porque se discipula. Bueno, pero es que la persona sigue sus pecados, Dios lo va a cambiar. Bueno, pero es que la persona, pues sí, ok, ya ora, ya lee la Biblia, pero sigue su vida igual, Dios lo va a cambiar. Entonces esta asociación cataloga que una persona es cristiana únicamente si sigue los pasos que esta asociación da. Entonces, si tú no lees 5 veces la Biblia, si tú no oras 5 veces a la semana, no eres cristiano. Ah, pero si haces todo esto, aunque tu vida siga igual, eres cristiano. Así lo cataloga la Samaritan Purse. ¿Eso está bien? Por supuesto que no. Entonces, tan sencillo como esto. ¿Cómo se ve que una persona realmente ha sido cristiana? Pues porque está obedeciendo este libro. Si yo no obedezco este libro, y para mí este libro no es absolutamente nada más que un cuentito de hadas, algo viejito, algo que igual está mal, no te preocupes, hermano. Nada más una cosa, no te llames cristiano, porque no lo eres. Y esperemos que Dios tenga misericordia de ti y te conviertas y seas salvo. Pero eso sí, déjame te digo, saber la Biblia, conocerla como lo decía la Samaritan Purse, no te hace cristiano. Imagínate esto. Te para un policía de tránsito porque infraccionaste una ley. Y cuando él te para y la infraccionaste esa ley, y él te dice, a ver, por favor páseme sus papeles. Y él le dice, no, usted no me puede parar. ¿Por qué? Pues porque yo me sé todos los derechos de la Constitución mexicana. No me puede parar. Y él le dice, no, de hecho sí lo puedo parar. Y de hecho hasta lo puedo parar lo puedo acusar de delito porque usted conocía la ley y aún así decidió infraccionar la ley.
Entonces, el asunto no es que estemos en una iglesia donde se nos predica bien y escuchamos palabra. Yo conozco a muchos impíos que conocen textos de memoria. Yo conozco a falsos profetas que saben la palabra de Dios así, ay, hasta estudian, ¿no? Con el judaísmo, no lo sé. Cuando nosotros nos convertimos, los primeros años enfrentamos algo muy fuerte. Y todos dirán, hay una crisis familiar o así, no. Sino que suponíamos que un cristiano era precisamente lo que decía la Samaritan Purse. El que empieza a hacer rituales, pero su vida no ha cambiado. Entonces nosotros creíamos eso. Mira, si tú vas de vez en cuando a la iglesia, si tú de vez en cuando oras, si te echas una oración de vez en cuando, no hay bronca, ya eres cristiano. Sí, sigue igual, sigue pecando, sigue. Al cabo algún día Dios te va a cambiar. Pero realmente, cuando nosotros encontramos, vamos hacia la Biblia y dejamos que sea, perdón, la Biblia la que nos hable, ahí la cosa cambia mucho. Por eso es que el autor insiste en oír. Si oyeres hoy su voz, y esto está pensando en un predicador, por eso es que tenemos que recordar que la carta a los Hebreos es el único sermón que nosotros tenemos de la iglesia primitiva. Este libro, Hebreos, es un sermón que se puso por escrito y eso es muy interesante. Entonces el autor está diciendo, si tú escuchas la palabra de Dios, tienes que escuchar con atención y tienes que escuchar con un espíritu sensible. Procuren entrar en el reposo de Dios, leyendo y escuchando con fe la palabra predicada o compartida. Eso es lo que básicamente está diciendo. Y esto es porque la palabra de Dios es la palabra viva del Dios vivo. Y esto es lo primero, es la palabra viva, que dice el capítulo 4, versículo 12. Porque, o sea, procuren entrar en el reposo. La escritura no solo es el registro de lo que Dios habló hace tantos años. Yo no tienes idea cuánta gente que se llama cristiana y cuánta gente en general dice, es que eso ya pasó. Y por eso dice el autor, el Espíritu dice hoy, 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 hoy. Cada vez que la palabra de Dios está siendo predicada, cada vez que tú estudias la palabra de Dios, el Espíritu Santo está hablando hoy. Hoy. El Espíritu Santo está hablando hoy. Y eso ninguno de nosotros lo puede pasar por alto. El Espíritu Santo está hablando hoy. Hoy. Porque, ¿de qué habla el Salmo 95? El Salmo 95 habla de cuando Israel acusa a Dios de asesino y dicen que pues simplemente los trajo a matarlos en el desierto. Entonces esto era, aparte de un insulto hacia Dios, esto era una aberración tan espantosa de lo que estaban acusando a Dios que no tenía nombre. Entonces, el pueblo no se merecía, si hablamos legalmente, no se merecía ni siquiera misericordia. No se merecían una explicación del creador de los cielos. Se merecían la muerte. Y Dios no solamente los acepta y acepta sus acusaciones y dice que traigan a los ancianos y se pone como un acosado. Esa historia la podemos ver en Éxodo 17. Sino que agarra y se pone ahí. Pero él está diciendo, ok, yo ya me puse, yo ya pues dejé que me acusaran, pero lo que él está diciendo, ok, los perdoné. Y sabemos que después volvieron a pegarle a la roca y Dios los condenó. Ahora sí a que se vagaran en el desierto. Pero él está diciendo, o él generalizando esos dos puntos, sin extenderse, él sí, uniendo esos dos puntos, él simplemente dice, no endurezcan su corazón. Ni cuando los perdoné, ni cuando ahora sí los condené. O sea, él une estos dos puntos en un tema general y dice, simplemente no endurezcan su corazón como ellos lo endurecieron. Ellos endurecieron su corazón y nosotros
no lo tenemos que endurecer. Porque eso, ¿qué les costó? Les costó el juicio. Les costó quedarse ahí varados sin entrar a Canaán y perder no solamente Canaán, que fue lo de menos, la verdad, sino que perdieron la bendición de Dios de estar con él. Y por eso él dice ahora, ustedes, la iglesia, el pueblo de Dios, si endurece su corazón, dicho sea de paso, y lo vuelvo a repetir y quiero dejarlo muy en claro, endureces tu corazón, probablemente ni siquiera seas cristiano. Pero si la iglesia toma esa postura, entonces, tristemente, y es muy desagradable decirlo, nosotros ya no perdemos Canaán, perderíamos, literal, la entrada al cielo. ¿Por qué? Porque si endurecemos nuestro corazón, lo único que estaríamos demostrando es que nunca fuimos cristianos. Hermanos, en serio, yo sé que tenemos problemas, yo sé que tenemos dificultades, yo sé que tenemos crisis de fe, yo sé que a veces parece que como que se fregó la antena y cuando oro como que siento que Dios no está ahí. Yo sé que a veces parece algo que, bueno, ¿y para qué estoy leyendo la Biblia? No sé. Pero si tú endureces tu corazón, lo siento mucho, pero date por sentado, y persistes en eso, lo sentimos mucho, pero date por sentado, hay que darnos por sentado que no somos cristianos. No lo somos. Por eso es que te digo, Dios une estos dos puntos. En un contexto general los une para dejar muy en claro lo que no debían de hacer. No endurezcan su corazón, como lo hicieron cuando los perdoné y decidí, bueno, ok, me pongo como el juez, y cuando de plano los juzgó, cuando finalmente los juzgó. O sea, él los une estos dos puntos y deja en claro, no, ¿sabes qué? No tomes esa actitud. A ti, hoy, el día de hoy, por medio de Hebreos 4, del 12 al 13, Dios está diciendo, no endurezcas tu corazón. Y por eso es que Dios nos dejó su espada, su palabra de Dios para traspasarnos y hablar y cortar y entrar hasta lo más profundo de nosotros y sacar y extirpar el mal que hay en nosotros. Día a día. Discernir y transformar, pero el autor no está tratando de dividir al ser humano, es como dice el comentarista Hooks. Nuestro autor no se preocupa de ofrecer un análisis psicológico o anatómico de la condición humana, sino de describir en términos gráficos la penetración de la palabra de Dios hasta lo más profundo. Esto es la palabra de Dios, que corta, penetra hasta lo más profundo y saca el mal. Allí donde ni siquiera nosotros mismos somos capaces de distinguir nuestras verdaderas motivaciones. Ahí es como un detector de mentira. No hay forma de engañar a Dios. ¿Sabes que cuando tú estás leyendo la Biblia, más bien ella te está leyendo a ti? Es como si el Espíritu de Dios se volviera un cirujano que abre nuestro interior y deja descubierto lo que verdaderamente somos. Y extirpa lo malo. Como un doctor, cuando abre para hacer una cirugía en el estómago, una cirugía en la cadera, y tiene que abrir y llegar a lo más profundo y sacar lo malo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que es, para remover el pecado y traernos de vuelta a confiar en Jesús. Entonces recuerdan Hechos 2, cuando dice al oír esto se compusieron de corazón. ¿Qué pasó ahí? La espada de Dios los atravesó. Esta palabra discierne los pensamientos y las intenciones. Por eso el término que la Reina Valera traduce en discernir significa literalmente juzgar, pero no para condenar, sino para evaluar. Entonces imagínate que tú estás en un museo frente a una obra de arte y alguien te pregunta, ¿cuál es tu juicio sobre esta obra? Lo que te está preguntando no es si es inocente o culpable, te está diciendo qué es lo que tú piensas. Y de la misma manera, la palabra discernir o juzgar en hebreos es evaluar.
O sea, la palabra de Dios nos está evaluando. La palabra de Dios te está hablando a ti. Eso es lo que está haciendo la palabra de Dios. Evaluándote. Por eso en el capítulo 3, versículo 12, miren hermanos que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy otra vez. ¿Para qué? Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. A través de los deseos de la carne, la racionalización de nuestra mente, el pecado nos engaña a través de promesas falsas, porque cada vez que tú y yo pecamos, es que no le estamos creyendo a Dios. Y le estamos creyendo de nuevo a la promesa falsa de Satanás. Cada vez que pecamos, no importa lo que sea, dice John Piper, el pecado viene y te dice, la única esperanza de tu futuro es hacerte un aborto. No tendrás oportunidad a menos que hagas trampa en ese examen. ¿Para qué lees tanto la Biblia? Mucha letra mata. Si ya tienes sueño, ¿para qué vas a orar? Dios ya te amó. ¿Por qué necesitas más comunión con Él? En la iglesia hay puros hipócritas. ¿A qué tienes que ir? Cásate con un no cristiano. Al cabo, los cristianos están iguales. Y obviamente, por seguir a Dios, nadie espere ser notado ni querido. Pero ¿por qué la gente? ¿Pero qué crees? Que resulta que todo lo que el diablo dice son mentiras. Recuerdo que había un empresario, Arturo Elías Ayó, decía algo muy importante. Decía, las redes sociales, muchas cosas son mentira. Él no dice que las redes sociales sean mentira, pero él sí decía esto, y es muy cierto. Hay muchas cosas que vemos ahí que son mentira. ¿Cuáles? No sabemos, pero muchas son mentira. Entonces, cuando hablamos de las redes sociales, de verdad que muchas cosas lo único que son mentiras, inventos de la gente. Y precisamente, ¿por qué? Porque han creído la mentira. La mentira de... Entonces, Hebreos 3, dice el engaño del pecado. Ahora, John Piper dice, estas mentiras a veces se alojan muy profundamente en el corazón, como pensamientos e intenciones que parecen inamovibles debido a la dureza del engaño que las encierra como un ataúd oscuro y sellado. En esa condición, la incredulidad lleva ventaja. No estamos creyendo las promesas de Dios, estamos confiando en las promesas del pecado y nuestra única esperanza es que exista algo lo suficientemente afilado y poderoso como para penetrar todas las capas del engaño y arrojar la luz sobre mis pensamientos e intenciones. De eso es lo que se trata Hebreos 4:12. O sea, ¿qué es lo más filoso? Mira, a mí me impresiona, y lo he dicho muchas veces, que como un bisturí tan pequeño corta y puede llegar hasta lo más fondo, hasta lo más adentro. Esto es muy importante, pero créeme que ninguna película motivacional, ninguna canción, nada que el ser humano usa que para motivarse, para sentirse bien, nada es suficiente para entrar. Es como si quisieras entrar al cuerpo humano o como si un doctor quisiera entrar a una cirugía con un cuchillo. Lo único que va a lograr es, pues, cortar la piel del paciente y hasta ahí. No va a poder entrar más. Y fue por eso que se tuvo que diseñar el bisturí. Porque solo el bisturí es el único que puede cortar la piel del paciente y entrar hasta donde debe de entrar para hacer el trabajo de cirugía que tiene que hacer. Un cuchillo no lo puede hacer, un cuchillo de carnicero no lo puede hacer, el mejor cuchillo afilado no lo puede hacer. Solamente el bisturí es el único que puede cortar la piel y entrar hasta el fondo. Y por lo tanto, la palabra de Dios es ese bisturí que te corta y que tiene que entrar hasta adentro. Entonces Dios es el que está obrando activamente a través de su palabra. Por eso es muy importante recalcarlo. La palabra de Dios no se limita a un estudio bíblico. No es un estudio bíblico. Es la proclamación de la palabra de Dios. Como tantas veces también se los he dicho en compañía de mis hermanos. La predicación de la palabra de Dios es una exégesis precisa, completa, es una exégesis completamente precisa que te lleva a un encuentro con Dios. La idea no es que tú salgas con un entendimiento mejor de Hebreos 4, 12 y 14. No, la idea no es que tú te llenes de información, la idea no es darte datos históricos y esto y hasta ahí. Y es que es un estudio bíblico, esto no es predicación. No, claro que es predicación, porque es una exégesis bien trazada, bien estudiada, que te lleva a un encuentro con Dios. Esto
nos tiene que llevar a un encuentro con Dios. Por eso, día con día, le tenemos que pedir a Dios y rogarle que aplique con poder en nuestro interior y que no permita que en la dureza de nuestro corazón nos impida ver lo que estamos viendo. Lo que nosotros no podemos ver. Que corta profundo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que la palabra es para enseñar, corregir y redarguir. ¿Y qué le dice? Redarguye y reprende. Entonces lo mismo que le hace a Timoteo, cuando tú prediques, predica en este mismo propósito. Por eso es que, de verdad, para muchos, la predicación es simplemente juegos, pláticas, pasar una charla, pasar un rato grumpy, una plática bonita de 2 que 3 risas y el pastor contar 5 y 3 chistes y hacerlo reír un poquito, o darles una conferencia motivacional donde hago pausas acá, donde le hago así, donde me hago así, donde le hago así con una musiquita acá bonita. ¿Para qué? Para que empiecen a llorar. Eso es para muchos, esas payasadas para muchos es la predicación. Y ciertamente hoy en día los púlpitos están llenos de payasos, donde es lo que ellos piensan que es. Para muchos es lo que piensan que es eso, la predicación. El momento de la payasada. Entonces no venimos simplemente a pasar un buen tiempo y que el pastor cuente chistes, no. Como una vez te dije, alguien una vez me dijo, es que pues yo me siento en el spa. No. Si tú te sientes así es porque seguramente solamente has recibido enseñanzas de un falso maestro. Y ni es que, pues vengo a pasar un buen tiempo, no. Otros nada más van a jugar, otros van a perder el tiempo. El fin. Otros, a ver, no estudié el mensaje. A ver, a ver, abran su Biblia en Quinta de Juan. No hay Quinta de Juan, así. Y así piensan. Y para ellos es un juego. Pero como ciertamente los reformados lo trazaron, y yo soy de veras un defensor tremendo de esta frase, es de: el púlpito es el quirófano de las almas. ¿Te das cuenta? ¿Sabes con qué sensibilidad se entra a una cirugía? ¿Con qué responsabilidad se entra a una cirugía? ¿Con qué entrega se hizo a una cirugía? ¿Con qué delicadeza se entra a una cirugía? Y eso es la palabra de Dios, espiritualmente hablando. El quirófano de las almas. Y para muchos es un juego. ¿Te imaginas un cirujano entrando con la actitud con la que muchos predicadores entran al púlpito? Preparándose con la actitud con la que muchos predicadores entran al púlpito. Híjole, es que se me fue el tiempo. Chin, a ver cómo le hago. Chin, es que... Pues ya, y así entra el cirujano. A ver, ¿qué te iba a hacer en el cerebro? Ay, híjole, es que no estudié mucho el cerebro. Pues así, a ver cómo salga. Por eso es que recordemos que este es el quirófano de las almas. Y eso es tan delicado y tan importante porque Cristo prometió que Él se movería entre los 4 candeleros. Así que, hermanos, debemos de permitir que la palabra de Dios corte, que nos incomode, que nos examine. Y aquí es muy importante notarlo porque hay mucha gente que solamente nos pisotea y Dios te odia, Dios está en contra tuya, Dios está bien y ya. Nos dejó todos pisoteados. Pero ¿y la misericordia? Pero es que... No, o sea... Es que de verdad. O sea, solamente me insultaste, me dijiste que ya... ¿Qué? Pero... ¿y qué pasó con la misericordia? Solamente te corta y 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 te corta. Ok, ¿y la misericordia? Pero es de una realidad. Que también está la misericordia de Dios. Y que Dios no te corta por cortarte. Te corta porque es necesario sacar el tumor. Entonces, cuando tú lees la Biblia o te expongas a sermones, y dicho sea de paso, tú tienes que escuchar predicación.
Siempre tienes que escuchar predicación bíblica, hermano. Yo no me voy a meter ahorita a darte nombres, quién sí, quién no. El punto es, si tú ves que alguien es fiel a la palabra de Dios, perfecto. Escúchalo. Confía en él. Así como un cirujano cuando se avienta esa frasecita de que no, es que hay que tener cuidado con los predicadores. ¿Sabes por qué se salió? Porque a la gente le gusta escuchar a gente que dice una parte mentira, una parte verdad. Entonces, como dicen una parte mentira, una parte verdad, pues no hay que creerles todo. Pero ellos tienen la culpa porque yo no sé qué están haciendo escuchando a un predicador falso. A un predicador que dice media verdad, media mentira. ¿Te imaginas a alguien que te opere un poquito bien, un poquito mal? Y por eso es que esta Biblia y esta predicación nos debemos de preguntar, ¿qué me está enseñando acerca de Dios? ¿Qué revela esto acerca del carácter de Cristo? ¿Qué prácticas yo debo cultivar o qué tengo que hacer para crecer en piedad? ¿Qué debo de hacer yo para ser más piadoso? ¿Y qué debo de hacer? ¿Qué deseo gobierna mi corazón? O sea, en un punto muy importante, muy esencial. ¿Cómo está mi vida conforme a la palabra de Dios? O sea, ¿mi vida está conforme a la palabra de Dios? Y sin embargo, ¿qué dice el versículo 13? Que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La idea aquí es que cuando llevaban al cordero al sacrificio, le exponían el cuello. Y se quedaba el desnudo para que el cuchillo lo traspasara. Entonces dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Porque esta es su palabra. Entonces lo que está diciendo aquí Dios es lo que Él piensa de ti. O sea, no podemos distinguir a Dios de la Biblia. Esta es su palabra. Así que este es un crítico que nos está evaluando cuando escuchamos la palabra de Dios. Quedamos desnudos completamente a Él. Y todo lo que parecía secreto, nada se queda secreto. Porque este es un recordatorio de que, ok, mira, mi palabra te corta. Ok, deja que mi palabra te hable. Pero tú puedes decir, no, la verdad, no me importa. La verdad, mira, yo y mis pecados. La verdad, yo y mis deseos. Porque claro que los hay. Claro que hay quien agarra y le dicen, oye, pero esto que estás haciendo no está bien. Me vale, perfecto. Mira, si te vale, nada más recuerda, si tú no haces caso a esto, lo único que vas a acabar es en el infierno. Así de sencillo. Porque pues yo veo tanta gente que pasa y que cree que porque un día levantó la mano, pues ya son creyentes y no es así. Entonces, si la persona habla como un impío, vive como un impío, practica lo que practican los impíos, pues no importa si levantó la mano en una campaña evangelística, es un infierno y la única cosa segura es el infierno. O sea, si esa persona no vive como cristiano, no es como cristiano, no se comporta como un cristiano, no vive en obediencia a la palabra de Dios, pues lo único que lo está esperando es el infierno. Es lo único seguro que tiene. Dicen aquí la gente que se siente superpoderosa. Segura solamente tenemos la muerte. No, hermano. Si tú decides negar a Cristo y rechazarlo, lo único seguro para ti es el infierno. Así de seguro. Ni la muerte es segura. Lo único seguro es el infierno. Lo único seguro es que vas a fallecer sin Cristo. Te vas a levantar para recibir tu juicio en el infierno. Eso es seguro. Si tú crees que va a venir la morenita, que va a venir San Judas, o sea, a salvarte, no. Porque ellos no murieron por ti. Ellos no hicieron nada por ti. ¿Fueron personas piadosas? Sí. Pero ¿en qué mundo la piedad te puede salvar del infierno? Por eso es que algún día nos presentaremos delante de Dios, ante el tribunal de Dios para darle cuentas. Y esta es la palabra que nos prepara para ese día. Esto es muy importante. Te lo vuelvo a repetir. Si tú en tu vida quieres seguir caminando como un no creyente, quieres seguir caminando como una persona que no ama a Dios, que no lo sigue, que no lo obedece, y que su vida no está rendida a la palabra de Dios, no eres cristiano. Y lo único seguro para ti es el infierno.
Si tú nunca has estado en una iglesia ni nada, y también tu vida ha caminado sin ser una persona cristiana, o sea, tú no caminas, tú estás hoy sin Cristo, para acabar pronto. Si tú el día de hoy estás sin Cristo, también lo único que te está esperando es el infierno. Porque ya escuchaste la palabra de Dios. Entonces, si hoy estás caminando sin Cristo, lo único que te está esperando es el infierno. Así que no sigas caminando así. Y es el momento de que vengas a Cristo. Porque te repito, esta es la palabra que nos prepara para ese día. Es el momento. No juegues con tu salvación, no juegues con tu vida. No juegues con tu alma. Porque es el momento de que vengas a Cristo. Cada vez que la palabra es predicada, el alma del creyente es puesta bajo la luz penetrante. La predicación no es el entretenimiento, no es simplemente enseñanza. Pero cada sermón es una cita con Dios. Y deja que la espada de Dios te corte y te hable. Y como un punto extra, y no podía dejar pasar esto, Primera de Corintios 4:5 nos dice, apoyado en este texto de Hebreos, no juzgues nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Cuando tú escuchas un texto así, de Dios aclarará y revelará, ¿qué es lo que tú piensas? Ay, mi madre. Ya fui, el juicio. No, lo que él está olvidando es que Él no olvidará nada de lo que tú hiciste por su obra. El día de ayer fuimos a un picnic en Chapultepec. Y entonces yo veía como mi hermana Isis se esforzó tremendamente. O sea, se murió en la raya por la palabra de Dios. Se murió en la raya por entregarse por ese evento. Dio papelitos a más no rendirse. Se esforzó llevando a la gente. Se esforzó en todo eso. Se esforzó en todas ese tipo de cosas. Se esforzó tremendamente. Y bueno, Dios nunca va a olvidar eso. Tal vez haya quien pueda decir, pues, ¿para qué le echó tantas ganas? Pues, ¿para qué se esforzó? A veces hasta nuestras propias pensamientos nos pueden traicionar. Pero la realidad es que Dios nunca va a olvidar lo que ella hizo. Jamás va a olvidar todo lo que ella hizo. O sea, esas veces que ella se desveló haciendo esos papelitos, buscando los QR, escribiendo las letritas, hablando todo eso, Dios nunca jamás va a olvidar lo que ella hizo, jamás. Y ahí está para darle su galardón, ahí está Dios para darle su premio. Esas cosas que ella hizo nunca las va a olvidar. Por eso es que Él está diciendo, Él revelará todas las cosas. Él dirá, eso que hizo Isis nunca lo voy a olvidar, jamás. Aquí está en mi galardón, ella va a ser premiada, galardonada por todo lo que se esforzó, por todo lo que ella hizo. Nunca lo va a olvidar. Jamás. Hablándote de mí, cuando a veces son las 2 de la mañana y estamos todavía preparando el sermón y todo eso, cualquiera diría, bueno, solamente soy yo, mi computadora y mis libros, ¿no? Pero la verdad es que yo sé que ahí está Dios y yo sé que eso no será olvidado. Entonces, llevando esto a la conclusión, Él nunca va a olvidar esos sacrificios. Nada de lo que hayamos hecho será olvidado por Dios. Recuerdo que había una banda mexicana, Caifanes, y canta una canción donde le suplica a México y al mundo que no los olviden por el sacrificio que han hecho. Bueno, te voy a decir algo muy triste, lo más probable es que en México se olvide el sacrificio.
Porque todo lo que han hecho la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, Pancho Villa, todo lo que pasó, mucha gente ni sabe y está olvidado. Entonces el ruego de Caifanes es: no nos olviden, recuérdenos todo lo que hicimos. Ya lo olvidaron. Pero Dios jamás va a olvidar lo que haya hecho cada uno de sus hijos. Esas veces que Isis se desveló con esos papelitos, esas veces que ella se esforzó por llevar gente, esas veces que ella se esforzó por hablarle a alguien más, todo eso Dios nunca lo va a olvidar. Esas veces que yo me he desvelado, que nadie lo vio, Dios nunca lo va a olvidar. Y todo lo que tú hayas hecho por Dios, así sea muy pequeñito, nunca va a ser olvidado. Por eso es que estos dos versículos no están allí para generar temor, sino para llevarnos a abrazar sobre sus promesas, perseverar, entrar en el reposo, porque fue en ese momento cuando no había agua, cuando no había comida, que los judíos dijeron: no, volvamos a Egipto. Cuando nosotros estamos en medio de esto, ¿qué hacemos? ¿Queremos irnos a Egipto otra vez? ¿Queremos irnos otra vez al mundo? ¿O subir hacia Dios? Y la buena noticia es que el Dios que nos juzga por medio de su palabra también nos salva por medio de su palabra. Por eso él dice: no, retén tu profesión. Isis, Abraham, hermana Yael, retengan su profesión. Retengamos todos nuestra profesión en Cristo. Así que cuando digamos: Señor, es que siento que ya no puedo más, ven a Cristo. Porque por eso también dice el libro de Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que no solamente dice puede o medio te entiende, no, un sumo sacerdote que te entiende porque él vivió como tú, sufrió lo que tú, rogó lo que tú, vivió lo que tú, que fue Cristo cuando se encarnó, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Acerquémonos confiadamente porque tenemos a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que nos entiende, que fue como nosotros, que fue tentado en todo y que se puede compadecer de nuestras debilidades porque fue como nosotros, porque se hizo un hombre como nosotros. Nosotros no simplemente estamos diciéndole: no, es que Dios tal vez no me entiende, es que Dios no ha vivido. No, sí te entiende, porque vivió como tú, porque fue un hombre como tú, porque fue un ser humano como tú, porque se hizo hombre como tú y como yo, y por lo tanto te entiende. Los griegos jamás iban a lograr esto. Todas las culturas y sus dioses nunca lo iban a entender, porque en su teología de aquellas culturas, un Dios está muy lejos de ellos. Es imposible que un Dios los comprenda. Pero esos eran dioses falsos. El único Dios verdadero se hizo hombre para venir y salvarte, darte la vida eterna, morir por tus pecados y entregarle la vida eterna y la salvación a todo aquel que cree, y hoy en día perseverarnos hasta el último día de nuestra vida. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Señor, del cual se puede compadecer de todos y cada uno de nosotros y darle la salvación a todo aquel que cree y que confía que Él es el único y verdadero Salvador. Y de no hacerlo, solamente tenemos seguro el infierno. Así que no cometamos ese error y vayamos a nuestro Salvador. En los momentos difíciles, vayamos a nuestro Salvador. En todo momento, hablamos vayamos a nuestro Salvador. Y tengamos cuidado, porque todos somos perfectamente capaces de caer en ese mismo pecado de incredulidad. Así que no caigamos allí y vayamos a nuestro Salvador. Este pasaje primero nos desarma, nos deja desnudos ante Dios, pero luego nos invita a correr al trono de la gracia, donde encontramos perdón y ayuda para el momento oportuno. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Deja que la palabra te penetre, deja que la palabra te corte, deja que la palabra te muestre quién eres realmente. No sigas pretendiendo piedad, no sigas pretendiendo santidad, no sigas pretendiendo pasión por Cristo. Porque de verdad, todos somos perfectamente capaces de caer en ese peligro. Y esto no es un pretexto para pecar. Es para que tengamos cuidado, para que vayamos a Cristo. Corre a Cristo, hermano, que solamente en Él hay descanso. Corramos y vayamos a Cristo. Padre, gracias te damos por esta palabra. Te pedimos que tú seas cortando, Señor, que tú seas hablando a todos y cada uno de nosotros. Te pedimos perdón y te pedimos que tú seas aplicando tu palabra con poder, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro único Salvador.
nuestro único Señor, Señor. Y te pedimos, por favor, que tú sigas, Señor, hablando hacia nosotros. Gracias te damos, Señor, por penetrarnos, por hablar a nosotros, y que sea tu palabra examinándonos, que siempre sea una obediencia a tu palabra, Señor, que nos sigas cortando y que nos sigas hablando, Señor, que salves personas, Señor, y que sea tu evangelio salvando. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Atraviésanos, háblanos. Gracias por tu palabra, Señor. Dios bendiga tu palabra y que sea tu palabra siempre con nosotros en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.